todos los tipos de evolución en menos de 11 minutos. Especiación alopátrica. La especiación alopátrica es un tipo de especiación que ocurre cuando una población de una especie se divide en dos o más grupos aislados geográficamente. Esta separación impide el flujo de genes entre las poblaciones, lo que permite que cada grupo evolucione de manera independiente. Con el tiempo, las diferencias acumuladas entre las poblaciones pueden volverse tan significativas que ya no pueden reproducirse entre sí, resultando en la formación de nuevas especies. Un ejemplo clásico de especiación alopátrica es el de las ardillas del Gran Cañón en Estados Unidos. Hace miles de años, el río Colorado dividió la población de ardillas en dos grupos, uno en el lado norte y otro en el lado sur del cañón. A lo largo del tiempo, estos grupos evolucionaron de manera independiente, adaptándose a las diferentes condiciones ambientales a cada lado del cañón. Hoy en día, las ardillas de Kaibab, que viven en el lado norte, y las ardillas de Aberd, que viven en el lado sur, son especies diferentes, incapaces de reproducirse entre sí. La especiación de las tortugas gigantes en las Islas Galápagos es otra muestra. Las diferentes islas del archipiélago están separadas por agua, lo que ha llevado a la formación de varias especies de tortugas gigantes, cada una adaptada a las condiciones específicas de su isla. Estas especies de tortugas tienen diferencias en el tamaño de sus caparazones, la forma de sus cuellos y sus hábitos alimenticios, lo que es un claro ejemplo de cómo la separación geográfica puede conducir a la diversificación de especies. Evolución cultural. La evolución cultural se refiere al proceso por el cual el conocimiento, las prácticas, las creencias y las tecnologías se transmiten y cambian a lo largo del tiempo dentro de una sociedad humana. A diferencia de la evolución biológica, que opera a través de la selección natural y la herencia genética, la evolución cultural ocurre a través de la transmisión social y la imitación, lo que permite cambios mucho más rápidos y adaptaciones flexibles. Un ejemplo destacado de evolución cultural es la invención y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es una herramienta cultural única que ha permitido a los humanos comunicar ideas complejas, compartir conocimientos y cooperar a gran escala. A lo largo de la historia, los lenguajes han evolucionado y se han diversificado, dando lugar a miles de idiomas en todo el mundo, cada uno adaptado a las necesidades y contextos culturales de las sociedades que los hablan. Otro ejemplo es la revolución agrícola, que ocurrió hace unos 10.000 años. Este cambio cultural transformó la forma en que los humanos obtenían alimentos, pasando de ser cazadores-recolectores nómadas a agricultores sedentarios. La domesticación de plantas y animales permitió el desarrollo de sociedades más complejas, con ciudades, gobiernos y tecnologías avanzadas, lo que marcó el inicio de la civilización tal como la conocemos hoy. Evolución adaptativa. La evolución adaptativa o radiación adaptativa ocurre cuando una especie ancestral se diversifica rápidamente en múltiples especies nuevas, cada una adaptada a un nicho ecológico diferente. Este proceso suele ocurrir cuando una especie coloniza un nuevo entorno con muchos recursos disponibles y poca competencia, lo que permite una rápida diversificación. Un ejemplo icónico de radiación adaptativa es el de los cíclidos en los lagos de África Oriental, como el lago Victoria. Estos peces han experimentado una asombrosa radiación adaptativa, dando lugar a cientos de especies en un periodo de tiempo relativamente corto. Cada especie de cíclido ha evolucionado para explotar un nicho ecológico específico, con adaptaciones en la forma del cuerpo, la estructura de los dientes y los patrones de coloración, lo que les permite alimentarse de diferentes tipos de alimentos y vivir en diferentes partes del lago. Otro ejemplo es la radiación adaptativa de los mamíferos placentarios después de la extinción de los dinosaurios. Con la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos ocuparon rápidamente una variedad de nichos ecológicos, evolucionando en formas tan diversas como murciélagos voladores, ballenas marinas y elefantes gigantes terrestres. Evolución puntual. La evolución puntual o equilibrio puntuado es una teoría que propone que las especies experimentan largos periodos de estabilidad, equilibrio, interrumpidos por breves periodos de cambios rápidos y significativos, puntuaciones, generalmente como respuesta a cambios dramáticos en el entorno. Esta teoría fue propuesta por Stephen Jay Gould y Niles Eldredge como una alternativa al gradualismo darwiniano. Un ejemplo de evolución puntual se puede observar en el registro fósil de ciertos invertebrados marinos, como los trilobites. Durante largos periodos, estas criaturas mostraron pocos cambios morfológicos en sus fósiles, pero de repente, en un intervalo geológico corto, aparecieron nuevas especies con diferencias significativas. Esto sugiere que los cambios evolutivos ocurrieron en ráfagas rápidas, posiblemente en respuesta a eventos ambientales catastróficos, como cambios climáticos
climáticos abruptos o la aparición de nuevos depredadores. Otro ejemplo es la rápida diversificación de los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. Con la desaparición de los grandes reptiles, los mamíferos experimentaron un periodo de rápida radiación adaptativa, ocupando nuevos nichos ecológicos y evolucionando en una variedad de formas y tamaños en un tiempo geológicamente corto. Evolución gradual. La evolución gradual, también conocida como gradualismo, es un proceso continuo y lento en el que las especies cambian de forma progresiva a lo largo de grandes periodos de tiempo. Este concepto, que fue central en la teoría de la evolución de Charles Darwin, propone que los cambios evolutivos ocurren a través de la acumulación de pequeñas variaciones favorables que se transmiten de generación en generación. El gradualismo es evidente en el registro fósil de muchas especies. Un ejemplo clásico es la evolución del caballo. Hace unos 55 millones de años, los antepasados de los caballos modernos eran pequeños animales del tamaño de un perro con múltiples dedos en cada pata. A lo largo de millones de años, estos antepasados experimentaron una serie de cambios graduales. El tamaño del cuerpo aumentó, los dedos se fusionaron en un único casco y los dientes se adaptaron para pastar hierba en lugar de comer hojas. Estos cambios ocurrieron de manera tan gradual que, al observar la secuencia fósil, se puede ver cómo cada pequeña adaptación contribuyó a la evolución del caballo moderno. Otro ejemplo es la evolución de las ballenas, que evolucionaron a partir de mamíferos terrestres cuadrúpedos. Este proceso involucró una serie de cambios graduales, como la transformación de las patas en aletas y la adaptación de los pulmones para soportar largas inmersiones bajo el agua. Evolución paralela. La evolución paralela ocurre cuando dos especies relacionadas evolucionan de manera similar después de haberse separado de un ancestro común. Aunque estas especies pueden estar geográficamente separadas, experimentan presiones ambientales similares, lo que resulta en la aparición de características semejantes. A diferencia de la evolución convergente, donde las especies no están estrechamente relacionadas, la evolución paralela ocurre entre especies que comparten una relación filogenética más cercana. El desarrollo de marsupiales en Australia y mamíferos placentarios en otros continentes. Aunque los marsupiales y placentarios divergieron hace mucho tiempo, algunos marsupiales australianos, como el lobo marsupial, ahora extinto, evolucionaron para ocupar nichos ecológicos similares a los de los lobos placentarios en otros continentes. Ambos desarrollaron cuerpos adaptados para la caza, con mandíbulas poderosas y dientes afilados. A pesar de su divergencia evolutiva, el desarrollo de espinas en diferentes plantas de climas áridos es otro ejemplo. Cactus en América y las euforbias en África evolucionaron de manera paralela, desarrollando espinas para reducir la pérdida de agua y protegerse de los herbívoros, aunque pertenecen a familias de plantas distintas. Coevolución. La coevolución se refiere a la evolución conjunta de dos o más especies que interactúan estrechamente, de tal manera que la evolución de una especie influye en la evolución de la otra. Este proceso es común en relaciones simbióticas, como el mutualismo, el parasitismo y la depredación. La coevolución puede resultar en un ajuste fino entre las especies involucradas, donde cada una desarrolla adaptaciones en respuesta a las adaptaciones de la otra. La coevolución es la relación entre las plantas con flores y sus polinizadores, como las abejas. A medida que algunas plantas desarrollaron flores con formas y colores específicos para atraer a ciertos polinizadores, estas abejas también evolucionaron para ser más eficientes en la recolección de néctar y polen de esas flores en particular. En algunos casos, la relación es tan específica que una planta depende exclusivamente de una especie de polinizador para su reproducción. Evolución convergente. La evolución convergente ocurre cuando especies no relacionadas, que no comparten un ancestro común reciente, desarrollan características similares debido a que viven en entornos similares o enfrentan presiones selectivas comparables. Es un fascinante fenómeno donde la necesidad de adaptarse a condiciones similares produce estructuras o comportamientos parecidos en organismos que, desde un punto de vista evolutivo, están muy alejados entre sí. Una referencia clara de la evolución convergente es la similitud entre los tiburones, peces y los delfines, mamíferos. Ambos animales tienen cuerpos aerodinámicos, aletas dorsales y colas que les permiten nadar eficientemente en el agua, aunque pertenecen a linajes evolutivos muy distintos. Estas adaptaciones similares se deben a la necesidad de moverse rápidamente en un entorno acuático, donde la forma del cuerpo juega un papel crucial en la reducción de la resistencia del agua. Otro ejemplo es el caso de las alas de los murciélagos, mamíferos y las alas de las aves. Aunque evolucionaron de manera independiente y tienen estructuras óseas diferentes, ambos desarrollaron alas que les permiten volar. En este caso, la presión selectiva del vuelo llevó a soluciones anatómicas que, aunque distintas en origen, son similares en función.
Evolución divergente. La evolución divergente es un proceso por el cual dos o más especies relacionadas que comparten un ancestro común desarrollan diferentes características o adaptaciones en respuesta a las distintas presiones ambientales que enfrentan en sus respectivos entornos. A medida que estas especies se adaptan a sus entornos únicos, las diferencias entre ellas se acentúan, lo que puede eventualmente llevar a la formación de nuevas especies. Un ejemplo emblemático de evolución divergente es el caso de los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos. Estas aves descienden de un ancestro común, pero a medida que se dispersaron por las diferentes islas, desarrollaron variaciones en el tamaño y la forma de sus picos, adaptándose a las diferentes fuentes de alimento disponibles en cada isla. Por ejemplo, los pinzones que se alimentan de semillas duras tienen picos más grandes y fuertes, mientras que aquellos que se alimentan de insectos tienen picos más pequeños y puntiagudos.